envidiar a la computadora, entonces estoy batallando un poquito con eso. Pero bueno, este, bueno, yo escogí la diapositiva número 3 y es como el proyecto final. Como introducción, lo que se verá va a ser de la unidad 3 es el modelo ecológico de la intervención comunitaria y se verán las implicaciones para la intervención comunitaria, los supuestos teóricos, la construcción del conocimiento ecológico. El objetivo de esta clase es que el estudiante pueda exponer los procesos y las estructuras del modelo ecológico en la intervención comunitaria. Las implicaciones para la intervención comunitaria serían, conforme hasta lo que ahorita hemos estado presentando en la diapositiva de este parcial, es un análisis de los sistemas sociales, los procesos que caracterizan la estructura ecológica y también la reflexión para la intervención comunitaria. Desde el punto de vista de la psicología comunitaria, que se hace especial el eco de los postulados ecológicos, asume que la relación entre el profesional y la comunidad es la fuente principal del proceso de construcción del significado del fenómeno que se va a estudiar. Los supuestos teóricos. Bueno, los supuestos teóricos se caracterizan por las interrelaciones de las personas, ya sean profesionales o miembros de la comunidad, y los contextos de los siguientes. Los significados de personas y contextos se infieren de las apreciaciones del profesional y de los miembros de la comunidad, así como de la construcción mutua del contexto compartido. Se observa a las personas en el contexto en términos de su ejecución de rol, creadas de recursos y en su habilidad para afrontar las limitaciones personales y organizacionales y comunitarias. Bueno, ¿a qué se refiere con esto? A lo que yo entendí que se refería con esto es como que depende de qué contexto se ponga a la persona, ya se va a ver como los significados y en los contextos que se desarrollan. Pues uno no todos escogemos como en qué contexto se puede desarrollar, pero depende de qué contexto o qué situación estemos viviendo, es conforme lo vamos a poder afrontar o lo vamos a llevar a cabo. Los contextos sociales se observan en términos de la definición de las normas sociales, tal como influyen en la utilización de los recursos y en las respuestas a las limitaciones. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la definición de normas sociales como tal influyen en la utilización de los recursos y en las respuestas de las limitaciones. O sea, es como si nosotros, bueno, yo tengo un tipo de contexto social y esto influye en la utilización de mis recursos y en las limitaciones que yo puedo tener. O sea, no todas las personas podemos tener las mismas limitaciones o no todas las personas podemos tener los mismos contextos sociales. Esto va a variar mucho de qué tipo de contexto estamos viviendo. Y los contextos sociales matizan el significado y la experiencia compartida de las personas. El comportamiento adaptativo se define en términos de recursos que las personas crean y utilizan en sus recursos. Eso es como más como, pues cada quien tiene como que su propia perspectiva de la vida, por así decirlo, o el comportamiento que tenemos nosotros se adapta al tipo de contexto, al tipo de normas sociales, al tipo de comunidad, ya sea el entorno en el que vivimos. Entonces nosotros somos seres adaptativos. Esto quiere decir que cada que nosotros convivimos en algún contexto diferente, nos vamos adaptando a esas normas, a esos contextos sociales, a todas esas cosas. Y las relaciones recíprocas, las personas influyen en los contextos y los contextos influyen en las personas. Las personas influyen en otras personas y un contexto social inmediato influye en la expresión de estructura. Es decir, es como les decía hace rato, o sea, las personas influyen en el contexto, porque uno cuando llega a algún contexto, a algún círculo social, esas personas están influyendo en mí, para que yo pueda cambiar esto, que yo, o sea, a lo mejor mis perspectivas o mi comportamiento o algo, ellas influyen en mí y el contexto influyen en las personas. Es decir, o sea, todo tiene como que algo que ver, el contexto influye en las personas influyen en el contexto y por lo tanto vamos adaptándonos a ellos. Los acontecimientos, contextos y personas fuera del contexto social inmediato influyen en la expresión de estructuras, roles y normas. Bueno, esto quiere decir más como que lo que puede pasar. No sé, un decir es algún problema que pueda estar pasando en mi colonia y esos contextos
influyen en la expresión de estructuras, roles y normas. Es decir, es como si algo pasa, entonces los roles y las normas que cada uno tenemos o, o podamos estar viviendo van a cambiar, van a adaptarse, van a cambiar conforme a lo que está pasando o a lo que está sucediendo en ese momento. No siempre en todos los lugares tenemos los mismos roles y las mismas normas. Yo en mi casa tengo el rol de hija, pero en otro lado puedo tener el rol de amiga. Esto influye mucho en qué contexto me esté desarrollando. Las transacciones persona-contexto en un medio concreto general, efectos indirectos tangibles de las interacciones de otras personas en otros contextos. Los procesos sociales pueden facilitar o inhibir la independencia de personas y contextos sociales de roles y normas sociales. Bueno, esto puede referirse a que los procesos pueden, pues sí, como dice ahí, facilitar o inhibir la independencia de personas. O sea, es decir, yo puedo estar viviendo en la facultad, ejemplo, en mi salón de clases, yo, en mi proceso, en mi contexto social, puede ser que a lo mejor pueda pasar algo que me pueda facilitar la independencia, o sea, participar en clase, poder ser más llevadera la convivencia, poder como que tener una relación mejor con mis compañeros, o puede haber algo que inhiba eso, algún comentario malo, algo de que digan de, ay, bueno, cómo das la clase me gusta, o cómo te expresas, eso puede ser algo como que me inhiba, o algo, o pueden haber cosas que me puedan facilitar la independencia de eso. Bueno, la construcción social del conocimiento ecológico. El acercamiento ecológico se sitúa en los comportamientos de las personas en contextos sociales, que está a su vez relacionados con la construcción social que los profesionales y miembros de la comunidad han creado. Asume que diferentes personas pueden tener diferentes construcciones. Lo esencial en la elaboración del acercamiento ecológico es que los participantes sean capaces de articular conscientemente las limitaciones y las oportunidades que influyen en su propio contexto, y conscientemente en su propio desarrollo. Bueno, esto nos habla que para poder llevar a cabo esto, las personas pueden ser capaces de ellos mismos identificar qué es lo que influye en su propio contexto y conscientemente en su propio desarrollo. O sea, podemos decir de que, bueno, este grupo, este tipo de contexto a mí no me está sirviendo. O sea, puede ser que aquí me vaya a estancar o no pueda tener un desarrollo y no pueda estar siendo yo misma. O sea, que la gente se dé cuenta y, o sea, esté consciente de lo que está pasando. Para que este sea efectivo, lo que construye teóricamente de las personas y los contextos sociales, el profesional de la comunidad debe aprender y experimentar tales acontecimientos y procesos relacionados con la construcción social del contexto. A que esta se define de las observaciones de roles y normas y su independencia con otros contextos sociales. Bueno, esto sería todo por la clase. Y de lo que yo me quedo un poquito es más que nada con esto, con que la persona pueda desarrollarse, pueda saber dónde sí está haciendo uso pleno de sus facultades desde su enseñanza y que diga, bueno, está bien, aquí estoy teniendo como un crecimiento, o bueno, está bien, aquí como que me estoy estancando, aquí no estoy como que desarrollándome bien, este contexto a mí no me está sirviendo. El poder identificar esas cosas, el poder saber en qué contextos podemos nosotros, podemos estar bien, podemos llevar a cabo las cosas que queremos. Ok, ahora pues voy a hablar lo que es el contexto social. Este tipo de contexto se toma en cuenta a forma de operar la sociedad. O sea, también el modo en que el objetivo estudiado se posiciona dentro de ella. Por ejemplo, una empresa puede operar. Bueno, a la hora de hablar de este tipo de contexto, que es el contexto social, se toma en cuenta la forma de operar de la sociedad local, pero también en el modo en el objeto estudiado se posiciona dentro de ella. Por ejemplo, una empresa puede operar mejor que otra determinando su contexto social o socioeconómico.
Y un descubrimiento científico bien puede estar condicionado por el contexto social de las organizaciones implicadas en esto. O sea, una empresa depende en su contexto social en que se desarrolle y también en el económico, como ya decía aquí, puede ser mejor que otras. Hay empresas más famosas que otras por el tipo de contexto en el que se desarrollan. La clase social puede ser una de ellas. Esta quiere decir que en un lugar el individuo ocupa dentro de los extractos de la sociedad. Esto puede decir que, como lo de que es clase media, alta y baja, existen muchos tipos de clases sociales, pero eso también nos lleva a tener diferentes contextos. Depende de tu clase social, es el contexto social en el que tú vives, evidentemente. La situación sociopolítica, en la medida en la que el balance de poderes de una sociedad puede determinar a través de las políticas sociales en el modo en que un evento ocurre. El imaginario colectivo, o sea, los discursos que circulan más frecuentemente entre los medios de comunicación y la propia ciudadanía, forjando en su recorrido ciertas maneras de pensar y de sentir. La idiosincrasia nacional, que equivale al temperamento colectivo o el modo tradicional acostumbrados de hacer y pensar las cosas de una sociedad determinada. Bueno, el contexto social y el contexto cultural, existe una línea muy delgada que separa el contexto social y el contexto cultural. Estratégicamente hablando, el primero alude a la configuración de la sociedad y el contexto cultural abarca los discursos que una sociedad produce. O sea, el modo de pensar que lo sostiene, pero una cosa no puede darse lógicamente sin la otra, dando que las sociedades responden en gran medida a sí mismas y a sus propios impulsos. Así podemos decir que el contexto social del individuo es el modo en el que vive la cultura que está inmerso, mientras que el contexto cultural es el patrón mental colectivo que la sociedad maneja. Es posible diferenciarlos como la práctica y la teoría. Esto no quiere decir que el contexto que el individuo vive, este, hay dos maneras de diferenciarlo, ya sea que es el cultural, que es el patrón mental colectivo en el que la sociedad se maneja, y el social, que es como con lo que convive la persona, es lo social que él maneja y es las personas, es como más el entorno que él puede estar viviendo. Y el cultural, pues es lo que lógicamente ellos dicen que esto está bien, esto está mal, es como que es el patrón mental de cada uno tenemos.